Y ahora vamos a enfocar nuestra atención en la razón del evangelismo, el tiempo que nos queda juntos. Y vamos a enfocarnos en un par de preguntas para comenzar. ¿Qué razón nos da la Biblia por la necesidad del evangelismo? ¿Qué razón nos da la Biblia sobre o por la necesidad de la predicación del evangelio? Durante el tiempo que estaremos en esta mañana, vamos a contestar estas preguntas. Y la respuesta bíblica sobre esto es la doctrina bíblica del pecado que afectó a toda la raza humana desde Génesis hasta el presente y hasta que el Señor venga otra vez. Este será el tema que estaremos discutiendo durante nuestro tiempo juntos. Existen dos perspectivas básicas sobre el hombre. La perspectiva humana y la perspectiva divina, o sea, la perspectiva de Dios. La perspectiva humana dice que el hombre es inherentemente bueno. En contraste absoluto, tenemos la perspectiva divina que nos enseña en su palabra, el hombre es inherentemente malo. La perspectiva humana se observa palpablemente en la psicología hoy y sus exponentes principales. ¿Qué dice el hombre acerca del hombre? Hablando sobre la educación de un niño, por ejemplo, el psicólogo Freud dice, el hombre es un animal con dos instintos principales, amor y odio. No fuerces, continúa diciendo, la personalidad al oponerte a los impulsos básicos del niño. Otro psicólogo, Skinner, dice, el hombre nace siendo un pizarrón blanco. El medio ambiente programa ese pizarrón y los padres de un niño solamente necesitan manipular el medio ambiente de esa manera, condicionar al niño. Lo que está diciendo Skinner es que lo que determina a una persona y su conducta es el medio ambiente. Bueno, Rogers, otro psicólogo, dice, el hombre es una flor que se abrirá si tiene la oportunidad de actualizarse a sí mismo. Son palabras que se usan. Continúa diciendo, el niño está motivado por sí mismo, por su bondad inherente. Escuchen eso. El hombre en esencia, dice Rogers, es un Dios pequeño. Si le damos al niño libertad de establecer contacto con sus sentimientos, él florecerá. Noten la imagen o el concepto que se tiene del ser humano. O sea, lo que se está enseñando en el contexto secular es que el hombre debe sentirse bien de sí mismo para funcionar bien o para funcionar mejor. La idea es de tener un sentido alto de autoestima, porque al fin y al cabo el hombre es bueno y esta bondad necesita ser encauzado. Qué concepto interesante del ser humano. Solamente nuestra observación de nuestros hijos, nuestros pequeños, mientras crecen, mientras se desarrollan, comparamos lo que se enseña acerca de una personita o una persona y lo que acabo de mencionar y la experiencia de nuestros hijos, nuestros nietos, en el caso mío, vemos que las afirmaciones que acabo de leer en base a la psicología no corresponden con la realidad. Ningún niño es bueno. ¿Notaron ustedes que a los niños no tenemos que enseñarle a hacer el mal o decir malas palabras o ser egoísta, echar berrinches? Todas esas cosas les nacen. Pero según estas personas, estos psicólogos, el niño en sí es bueno. En contraste tenemos la perspectiva de Dios revelada en la Escritura que nos enseña lo opuesto. El hombre es pecador por naturaleza. En el manual de teología de Josías Grauman, que algunos de ustedes tienen, tenemos esta definición de los efectos del pecado en el hombre. Dice Josías, desde su concepción,
El hombre carece totalmente de bien espiritual delante de Dios en todo aspecto de su ser. Y es completamente incapaz de liberarse de su esclavitud al pecado. Continúa diciendo Josías, todo ser humano muestra su corrupción de naturaleza en que a lo largo de toda su vida solamente comete pecados, aumentando para sí la ira de Dios para el día de la ira. Un concepto bíblico del hombre. Existen múltiples pasajes que afirmarían lo que Josías declara aquí. Pasajes que demuestran y enseñan esta realidad. Simplemente vamos a pensar en algunos, los mencionamos. Tal vez uno de los más sobresalientes es Romanos 3, versículos del 10 al 12, donde leemos, el apóstol Pablo dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque el bien, no hay quien busque a Dios, perdón. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Noten eso. Y el versículo 23, hacia abajo de Romanos 3, dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todo ser humano, todos. ¿Dónde comenzó esta condición universal? Bueno, Romanos 5, el mismo apóstol Pablo nos dice en Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, y después agrega, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Todos. Es un pasaje clave de entender en la Escritura para entender bien la doctrina del pecado. El pecado es parte íntegra de la naturaleza de todo ser humano y afecta todo lo que él es. La Biblia nos enseña que desde su concepción el hombre es pecador. ¿Recuerdan ustedes las palabras del rey David cuando dice en el Salmo 51, versículo 5, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre? El pecado es algo que recibimos de nuestros padres y sus padres los recibieron de sus padres y así sucesivamente nos remontamos hasta la pareja original, nuestros padres originales que son Adán y Eva, y ahí llegamos al capítulo 3 de Génesis. O sea que la naturaleza pecaminosa que tenemos y la tendencia a pecar viene en nuestros genes, viene desde nuestros padres. En el en el Salmo 58:3 dice el salmista, desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Alguno estará pensando, pero Henry, ahí dice los impíos. Y la pregunta que hago, ¿quiénes son los impíos? Bueno, ya lo hemos definido, según Romanos 3, no hay justo ni un uno. Todos hacen lo malo, no hay quien busque a Dios, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Los impíos somos todos, los seres humanos. Y por eso el salmista dice, desde la matriz están desviados los impíos. El pecado entonces afecta a todo hombre, a todo ser humano, en su totalidad. Afecta a su voluntad, obviamente, afecta a su mente, afecta a su entendimiento, afecta a sus deseos y emociones, sus palabras, su conducta, todo está corrompido por el pecado. El hombre es esclavo del pecado, no hay duda de eso. Hay tantos pasajes que podríamos mencionar. Simplemente recuerden ustedes las palabras de Pablo en Romanos capítulo 6, para no ir muy lejos. Romanos 6 nos dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no seamos esclavos del pecado. O sea que ya éramos esclavos. Noten el versículo 17 de este mismo capítulo. Pero gracias a Dios, dice Pablo en referencia a los creyentes, que erais esclavos del pecado y ahora os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. O sea, éramos pecadores.
La Biblia da por sentado que éramos esclavos del pecado. Noten el versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, eso es una referencia a todo ser humano antes de llegar a ser regenerado. Todos éramos esclavos del pecado, pero hemos pasado de una esclavitud al pecado a una esclavitud ahora a la justicia, que es lo que nos habla el apóstol Pablo en este capítulo 6. También éramos esclavos del diablo. En el capítulo 5 de Primera de Juan, leemos estas palabras, comenzando con el versículo 18. Dice el apóstol Juan: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no le toca. Y después dice el versículo 19, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. O sea que Juan nos dice que todo el mundo, todo ser humano, yace bajo el control total del maligno, o sea, el diablo. Éramos esclavos del diablo también, de nuestros pecados y esclavos del diablo. El pasaje tal vez que mejor y más detalladamente describe la condición del hombre como resultado del pecado en su vida se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, que estaremos considerando por unos minutos. Podríamos mencionar muchos pasajes, pero esos son suficientes por lo menos para darnos una idea la idea que el hombre es inherentemente malo está respaldado por la enseñanza bíblica. Entonces vamos a Efesios capítulo 2 por unos minutos, versículos del 1 al 3. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, él se incluye, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta es la condición del hombre en su estado natural, sin la intervención de Dios en su vida. Esta es, según la Biblia, el estado, mejor dicho, según la Biblia, es el estado de todo ser humano sin Dios. O sea, hemos estado viendo eso. Muchos comentaristas concluyen, y yo creo apropiadamente, que estos versículos que acabamos de leer, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, constituyen la descripción más sucinta y más exacta en toda la Biblia de la doctrina de la depravación total del hombre, que es lo que estamos considerando esta mañana, la doctrina de la depravación del hombre. Se me pidió que enseñara este segmento sobre la depravación del hombre total, la depravación total del hombre, y parece que querían una persona con mucha experiencia y me pidieron entonces que yo justamente enseñe este segmento. A los que no entendieron es una broma. Bueno, el punto es que todos éramos absolutamente y totalmente depravados en nuestra condición antes de ser salvados. Este es el diagnóstico bíblico de todo ser humano sin Cristo. No es que estaba enfermo, no es que simplemente el ser humano era débil, no es que necesitaba un ajuste. No, dice la Biblia, estábamos muertos en delitos y pecados, muertos a Dios, muertos a la vida espiritual. El hombre en su estado natural no se encuentra en una condición neutral, básicamente con necesidades de mejorías, que es lo que notamos en lo que los psicólogos nos enseñan. No, el hombre está espiritualmente muerto a Dios, muerto a las cosas de Dios, sin capacidad de responder a las cosas espirituales y menos poder vivir una vida espiritual. Recuerden las palabras de Pablo en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Ahí está, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente.
No existe condición intermedia. Todos los seres humanos se dividen en estos dos grupos, los espiritualmente muertos y los espiritualmente vivos. El problema fundamental del hombre es que está muerto en su espíritu. Muerto. 2 veces repite eso Pablo, en versículo 1, versículo 5. Los describe en el capítulo 4 otra vez, Pablo, en esta misma epístola de Efesios, capítulo 4, versículo 18. Los hombres están entenebrecidos en su entendimiento, dice, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. ¿Qué quiere decir estar muerto en delitos y pecados? Según lo que nos enseña Pablo acá, es estar excluido de la vida de Dios. El hombre espiritualmente muerto no conoce a Dios, no tiene una relación con Dios, está muerto, no tiene vida espiritual, está físicamente vivo, pero en su espíritu está muerto. Esta es la doctrina bíblica del pecado y sus efectos en el hombre. El pecado mata. Y todo esto comenzó en Génesis capítulo 3. Ustedes recuerdan, el día que comieres del árbol, dijo el Señor a Eva y a Adán, a los dos, moriréis. El diablo tentó a Eva y le hizo ver que no van a morir, sino que en el momento que comieren van a descubrir entre el bien y el mal. Y Eva se tragó la píldora, dio a su esposo, y como resultado murió Eva, murió Adán, y como hemos estado viendo, Romanos 5:12 nos dice que esa infección espiritual se desparramó a todos los hombres. ¿Qué es tener vida espiritual? Según lo que Pablo nos enseña acá, es conocer a Dios. ¿Cómo es que tenemos vida espiritual? Bueno, hay una sola manera. Dice Jesús, el Señor Jesús nos dice, Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es tener vida espiritual? Es conocer a Dios y conocerlo por el único camino que podemos conocer a Dios, que es por medio de su Hijo Jesucristo. Noten lo que Jesús nos enseña en Juan 17, del 1 al 3. Él declara lo siguiente. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna. Noten cómo Jesús define la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ya nos dijo Juan en el capítulo 14 que hay una sola manera de venir a Dios, una sola manera de conocerle, es por medio de su Hijo Jesucristo, que nos da vida. Dios es vida y da vida. Tener vida es conocer a Dios. Es de vital importancia entonces que entendamos la doctrina bíblica del pecado y sus efectos en la raza humana, porque de no ser así, de no entenderla, no entenderemos el por qué Cristo vino a este mundo y no entenderemos su obra redentora en la cruz. Cristo vino a este mundo para dar vida a hombres que estaban espiritualmente muertos por causa de su pecado. Esta es la razón por la cual pecamos. Y esta es la razón por la cual predicamos el Evangelio de Jesucristo, porque la única solución a esa condición inherente por naturaleza del hombre es el Evangelio de Jesucristo. La mejor ilustración de lo que la Biblia enseña sobre la muerte espiritual es pensar en alguien que está físicamente muerto. Estar sin vida quiere decir ser absolutamente incapaz de reaccionar a cualquier estímulo. Un muerto no reacciona a nada. Un muerto no puede hacer nada. Recuerdo hace ya varios años, que estaba
en un picnic de una iglesia a la cual pertenecía y estábamos disfrutando del picnic. Ahí de repente escuchamos el rechinar de unos frenos de automóvil que se movía a gran velocidad en una calle adyacente al parque donde estábamos. Alguien había sido atropellado. Instintivamente yo corrí hacia ese lugar. No sabía quién había sido atropellado. Llego a este lugar y veo el cuerpecito inmóvil de este niño. Uno de los niños que pertenecía a la familia de la iglesia. Cuando lo vi en el piso sangrando, me di cuenta que era muy tarde. No había nada que hacer. En un instante este niño había pasado de vida, feliz, contento, jugando, a un estado de incapacidad total, muerte. Su madre llegó, lo empezó a abrazar, lo empezó a besar, estaba sangrando, Danielito era su nombre, pero no pasaba nada. ¿Por qué? Porque estaba muerto. No reaccionaba, no podía reaccionar porque estaba muerto. Esta es la descripción en el orden espiritual de una persona aislada de Dios, excluida de la vida de Dios. No tiene ninguna capacidad de responder espiritualmente. El hombre sin Dios es un muerto caminante, es lo que nos enseña Pablo. Físicamente vivo, pero espiritualmente sin vida. Esta es la manera que la Biblia describe al hombre en su estado natural en el cual él nació. No percibe las cosas del espíritu, no tiene entendimiento espiritual. Que es lo mismo que Pablo enseña, por ejemplo, o afirma también en Romanos 8, versículos del 5 al 8. Pablo describe a los hombres en este estado de la siguiente manera. Noten, versículo 5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu. Porque la mente puesta en la carne, dice Pablo, es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Esa es una descripción perfecta de un ser humano todavía en su condición de muerte espiritual. Viven conforme a lo que su carne les pide, sin el menor interés en las cosas del espíritu. Su mente es enemiga de Dios. No se sujetan a la ley de Dios y noten esto, ni siquiera pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque están espiritualmente muertos. Y como ya hemos afirmado una y otra vez, un muerto no puede hacer nada. Ustedes recuerdan las palabras del Señor Jesús a algunos de sus discípulos. Se acercó uno de ellos en Mateo capítulo 8, 22 y le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. ¿Se acuerdan la idea? Yo te voy a seguir, Señor, pero permíteme que entierre a mi padre primero. Y Jesús le contesta de esta manera, muy revelador. Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué estaba hablando Jesús? Bueno, Él está diciendo, deja que los espiritualmente muertos entierren a sus físicamente muertos, pero tú ven y sígueme. Otra vez, ¿qué hace un muerto espiritual? No es que no pueda hacer nada. Sí hace, pero ¿a qué se limita su actividad en esta vida? La única actividad de la cual él es capaz es pecar, ser desobediente a Dios. La naturaleza y por naturaleza, y por voluntad propia, el hombre peca. Desde la matriz se desvían los impíos, ya lo leímos. En pecado me concibió mi madre. O sea, nuestra tendencia y naturaleza e inclinación a pecar es de nuestra niñez en adelante, de nuestra concepción, como vimos.